nombre completo es Franklin Willy Martínez Ninanqui. Ocupé el segundo puesto para la especialidad de cirugía tórax cardiovascular y fue por proceso con AREME. Me pareció una manera muy interesante y buena de realizar las clases debido a la manera didáctica en la que los docentes imparten, ¿no?, sus conocimientos, ya que, mencionando algunos ejemplos, por ejemplo, el doctor John Ortiz, que es alguien que te da la información de una manera muy concisa y sobre todo simplificada, donde te anexa, digamos, patologías muy comunes y las cuales al momento de, resolver una pregunta, tú te sientes con la confianza de que el docente te lo ha dicho, te ha dicho una manera estratégica de cómo reconocerla, cómo abordarla, y al momento de tú darte cuenta de eso en la pregunta, tienes la seguridad de que tu respuesta es la correcta. Y de esta manera, al seguir dando el examen o al seguir afrontando las siguientes preguntas, tú ya encuentras mayor seguridad en esto. En estos casos, cada uno de los docentes tiene su manera de enseñar, ¿no? Como le mencioné, el doctor Ortiz es muy claro en sus ejemplos, es muy conciso y sobre todo con las formas en que pueden venir las preguntas y cómo abordarlas y esquemas sintéticos. Igual el doctor Jaime Torres, Cristian Ochoa, también tienen una manera muy enfocada de darte, en este caso, los conceptos. Por ejemplo, en la fase 1, que es una parte que es muy amplia, tú puedes ver cómo ellos te sugieren abordar diferentes preguntas o diferentes conceptos. Y ya como son por cada parte diferente, una manera diferente de los docentes de que tú puedas adquirir el conocimiento, ya uno puede decidir de en qué manera lo aprende o qué manera es mejor para poder aprender, porque cada uno tiene una diferente manera. El material es muy bueno. Me gustó sobre todo la simplicidad de hacerlo en 2 tomos, que son bastante grandes, ¿no? Pero que son resúmenes simples y fáciles de llevar. Por ejemplo, si tú estás en el trabajo, si tú estás de viaje o estás en cualquier otro sitio, es mucho más fácil llevarte el tomo que en ese momento estás estudiando y seguir con las clases continuas. No hay mucho problema que, por ejemplo, en otros lugares son diferentes tomos, son más peso, y eso es lo interesante de la academia, que todo es más pequeño, más resumido, pero con una amplia información. Las evaluaciones, desde mi punto de vista, fueron muy variadas y es la mejor práctica que uno puede tener. Por ejemplo, muchos exámenes me parecieron que estaban al nivel del examen que vino con AREME. Algunas también eran un poco más fáciles, pero también otras eran más complejas. Y al momento de que tú podías ver alguna pregunta similar en el examen de este último 12 de junio, podías reconocer que eran preguntas muy similares o que tenían cierta semejanza a los que ya habíamos practicado. Y eso te hacía tener más confianza y resolver de una manera más adecuada el examen. Hablando sobre el aplicativo que presenta QX, es muy completo, ya que te permite buscar fácilmente la información. Es muy orientativo y fácil de usar. Ahora que lo complementen con Panopto, es mucho mejor, ya que, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo soy alguien que muchas veces no llegaba a las clases durante la mañana o por diferentes motivos, y me llegaba a conectar, a las 10, 11 de la mañana. Y la facilidad que te da Panopto, en este caso es, si el docente generalmente los docentes siempre empiezan puntuales a las 9 en punto, y me daba la facilidad de poder regresar.
Entonces, si habían avanzado, no sé, una hora y media de clases, tenía la facilidad de poder regresar ese tiempo. Y bueno, generalmente también yo lo veía una reproducción un poco mayor, 1.5 o reproducción de por 2, y podía alcanzar a la clase al momento en el que están en el dictado y quizá acabar al mismo tiempo la clase en vivo. Me pareció una herramienta muy útil. Sí recomendaría QXMedic. Los motivos son varios. Dentro de ellos, los principales es que las diferentes fases que implica el proceso de tu formación para poder rendir el examen son muy complementarias. Si hablamos de una fase 1, esta es muy amplia, muy extensa, pero los docentes tratan siempre de aclararte cuáles son los puntos que tú debes priorizar y que debes de repasar más. Sí, y a esta se complementa una fase 2 que viene a ser de full banqueo, que ya te va haciendo conocer las preguntas y a esto todavía le adicionan un resumen extra. Y en la fase 3 que vienen a ser de mapas mentales, que es otro resumen. Y claramente nos dejan claro en cada una de las etapas que nos van a hacer repasar hasta el último momento del examen. Y bueno, el último de las fijas, que los mismos docentes nos dijeron que no es una etapa para aprender, sino que es una etapa para más recordar algunos temas que quizás se nos puede haber olvidado. Y sí, me parece que las 4 fases son bastante completas y que te hacen repasar una y otra vez los temas que sí o sí van a venir en el examen y temas extras que debería uno ir sabiendo para poder afrontar sin miedo dicho examen. Por mi parte, sí recomiendo QXMedic.